Hola amigos de Perú 21, soy Ahmed Aguirre y hoy estoy con el padre Ernesto Cabaza, él es director de los colegios Fe y Alegría. ¿Cómo está, padre? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ahmed. Muchas gracias también por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Bien, padre, quería empezar hablando sobre la publicación más reciente en la cual usted ha participado, en la que se habla de un enfoque de la educación para formar ciudadanos. ¿Nos podría hablar un poco acerca de esta propuesta, de esta publicación y de la importancia por la cual es importante que de los colegios salgan ciudadanos? Muchas gracias. Sí, en efecto, la semana pasada presentamos, este es el libro que pudimos presentar y se llama Educación Pública, responsabilidad de todos y todas en la formación ciudadana y recoge el tercer seminario educativo que se hizo el año pasado. En octubre se realizó este seminario con la presencia de especialistas en varias mesas de trabajo, duró 2 días y este año decidimos publicarlo porque nos parecía que las ponencias eran muy pertinentes para la situación en la que nosotros estábamos viviendo. Por un lado, el año pasado, recuerde, todo el tema del Congreso, de la disolución constitucional del Congreso. Este año justamente se hace la presentación en el contexto de una vacancia o de un intento de vacancia frustrada al presidente y el inicio ya de una campaña electoral. Y cuando todo esto ocurre, entonces es que comienza a hablarse de los ciudadanos, de las ciudadanas, de la ciudadanía. Entonces nos pareció importante posicionar el tema, ¿qué significa ser ciudadano y ciudadana en el Perú de hoy? Fue interesante que iniciásemos la presentación con un pequeño video de unos 3 minutos y medio, 4 minutos, en donde se les pregunta a la gente de la calle diversas cosas y una de ellas es, ¿qué es para ti ser ciudadano? ¿Qué es para ti ser ciudadana? Y las respuestas son muy disímiles, pero hablan, por ejemplo, de derechos. Hablan también de responsabilidades. La gente siente que ser ciudadano es ser responsable. Y bueno, todo eso fue el insumo para la presentación, que tuvo una amplísima convocatoria. La verdad nos sorprendió a nosotros. Hemos estado hasta con 450 personas en punto alto, una presentación que duró más o menos 1 hora y media, un poco más, con mucha participación por parte del público a través del chat y del muro donde planteaban sus preguntas y bueno, la posibilidad también de poder solicitar estos ejemplares de manera digital, de tal manera que si alguno aún lo desea, lo puede hacer escribiendo a Fe y Alegría, escribiendo por mail y pidiendo un ejemplar. La verdad es que salió bien, creemos que es un buen momento como para volver a posicionar el tema una vez más y creo que puede ser muy útil precisamente ahora que estamos iniciando un nuevo proceso electoral para ver qué significa entonces el ejercicio de la ciudadanía plena. El proyecto educativo nacional habla de que ese debería ser el logro al 2036. La meta será conseguir la ciudadanía plena para todos y para todas, es decir, como parte de un derecho universal. Ujú. ¿Cómo debería ser ese ciudadano, padre? ¿Cómo debería el ciudadano peruano para las generaciones venideras y para las actuales también? ¿Cuáles son esas características que debería tener? Bueno, en primer lugar, consciente de su propia dignidad de ciudadano. El ser ciudadano o ciudadana significa que sabe que es una persona que tiene derechos en la sociedad, pero también tiene responsabilidades en la sociedad. Todo derecho conlleva una responsabilidad. A veces se acentúan demasiado los derechos y no tanto las responsabilidades o las obligaciones que devienen de ese derecho. Yo tengo derecho a la libertad de prensa, por ejemplo, de comunicación, pero eso significa que también debo ser responsable para no decir, por ejemplo, fake news o verdades a medias o mentiras completas, porque entonces me desacredito y se desacredita también mi dignidad de ciudadano. Entonces, en primer lugar, conciencia de los propios deberes y de las propias responsabilidades.
Segundo, compromiso con el bien común. La ciudadanía implica que uno piensa no solamente en los propios intereses, en los propios beneficios, sino que se fija en primer lugar en lo que es bueno para todos. Y porque es bueno para todos, entonces podrá ser bueno para mí. El caso, por ejemplo, de la situación en la que estamos viviendo, la pandemia. Es una situación clarísima en donde tengo que buscar el bien del conjunto para poder obtener también el bien personal, el bien de mi familia, el bien particular. ¿Por qué? Porque el virus nos afecta a todos y además nos vamos o nos podemos contagiar unos a otros si no nos cuidamos todos. Entonces, protegerse es protegernos, proteger al conjunto de la comunidad. El Papa en una reciente encíclica que se llama Fratelli Tutti, o sea, todos somos hermanos, lo que nos viene a decir es que a partir de la pandemia tenemos que pasar a pensar en un nosotros global. Todos formamos parte de la misma humanidad. Entonces no existen los unos y los otros, sino existe un nosotros. Esa conciencia de responsabilidad común forma parte también de la ciudadanía. Y además es global, no solo local. Cada vez es más claro que yo formo parte de un colectivo local, regional, nacional. Soy peruano y soy latinoamericano, pero somos también parte de una ciudadanía que está cada vez más interconectada y lo que afecta a un punto, Europa, por ejemplo, o China, que es la que nos trajo, donde brotó el virus, termina afectando también a América Latina, a América, a África. Por lo tanto, no podemos decir que estamos viviendo en mundos aparte, sino estamos viviendo en mundos integrados. La ciudadanía, pues, eso es una ciudadanía global también. Por decirle algunas características y algunos rasgos de lo que tiene que ser efectivamente la ciudadanía que intentamos que se pueda conseguir al 2036, dice el proyecto. Padre, y hablemos ahora un poco sobre la coyuntura. En el Ministerio de Educación hace unos días se dijo que eh, iban a haber, los colegiales iban a pasar automáticamente de año, ¿no? Que no iban a haber repitentes. Sin embargo, ahora parece que se está considerando nuevamente tomar otra medida. ¿Cómo se podría analizar esta situación? No es un tema nada fácil, ¿no? El tema de la evaluación es un tema que se viene discutiendo desde comienzos de año, prácticamente cuando llega el problema de la pandemia, es urgente y necesario el confinamiento. Entonces, apenas se inician los primeros programas, en ese sentido, el ministerio reaccionó rápido y bien con el programa Aprendo en Casa, intentando que los chicos no perdiesen el año, como ha ocurrido en otros países, sino que lo aprovechasen al máximo. El primer problema fue si es que íbamos a poder conseguir todas las competencias que se requieren en cada uno de los grados y en cada uno de los ciclos. Era claro que no se iban a conseguir, que si bien era posible continuar la marcha educativa a través de este programa, sin embargo, había que priorizar algunas de las competencias, la mayor parte del currículum nacional, para poder por lo menos lograr algunos aprendizajes que de otro modo no se iban a poder conseguir. Entonces, el programa Preto en Casa enfatiza algunos temas en comprensión lectora, en razonamiento matemático, en razonamiento científico, en educación ciudadana, pero por ejemplo hay competencias como son los idiomas que no se tocan y no se van a tocar, porque no va a haber tiempo para ello, lo cual no significa, sin embargo, que de otro modo pudieran conseguirse. Cuando se plantea esto, entonces se ve que la evaluación del año va a tener que ser de modo diferente que en los años normales, porque ya se sabe que hay competencias que no se van a conseguir. Entonces se comienza a hablar, y nosotros en Fe y Alegría estamos también en la misma posición, de un currículum bianual de 2 años, en donde nosotros podamos conseguir las competencias no logradas en este año en el siguiente y adecuar el ciclo académico para que efectivamente, por lo menos en los 2 años, se consigan las competencias que se esperan lograr en ese bienio.
Pero quedaba pendiente entonces qué pasa con los de quinto de secundaria, porque los de quinto de secundaria terminan en este año. Y es ahí cuando nosotros proponemos priorizar quinto de secundaria, priorizar sexto grado de primaria, o sea, priorizar los grados terminales de la primaria y de la secundaria, y evaluar de otro modo los objetivos a conseguir. En ese contexto es que se piensa en la posibilidad de que se ha dicho de manera, digamos, común, todos pasan de año, y los chicos han entendido eso. Pero en realidad es más bien, se cierra el ciclo de secundaria de la mejor manera posible y para todos los que queden habrá una promoción guiada de modo tal que pasen al siguiente año, pero pasen tratando de recuperar en el siguiente año las competencias no logradas en los anteriores. Entonces no se trata simplemente de aquí, no va a haber evaluaciones, sí las va a haber, pero las va a haber con la finalidad de ver cómo es que es posible recuperar en el futuro lo no conseguido o lo no logrado en este año, que es un año extraordinario, es un año anormal, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que se pretende conseguir. Ahora, aún así, ya sabemos que, por ejemplo, no va a ser posible que los chicos que ya se fueron del sistema educativo se reincorporen. Es decir, lo que ha logrado esta pandemia es que se detenga un proceso que veníamos consiguiendo en el Perú a duras penas a lo largo de la última década, de una cobertura educativa prácticamente total en primaria, en secundaria y inicial, y una asistencia bastante masiva en todos los 3 grados. Este año vamos a tener un golpe fuerte porque efectivamente el llamado ausentismo es un hecho, no lo podemos negar. Podemos discutir las cifras. El Colegio de Profesionales de la Educación habla de casi 45%, el Ministerio lo sitúa en un 5%, nosotros mismos en Fe y Alegría estamos viendo que hay una intermitencia, pero que no, por lo menos un 10% de muchachos ya dejaron la escuela. Entonces, el primer objetivo para nosotros este año y el siguiente es retener los más posibles. Máxima retención posible. 20 y 21. Y 22, 23 y 24, máxima recuperación posible. ¿Para qué? Para que los que no pudieron quedar en el sistema porque tuvieron que irse, porque tuvieron que trabajar, o porque su papá se enfermó de COVID, o porque tuvieron que ir a acompañar a los padres, o porque no tenían conectividad, o por las múltiples razones tuvieron que ausentarse del sistema, puedan volver otra vez bajo la modalidad, por ejemplo, de educación básica alternativa. Ese es el modo como creemos que tal vez en un lapso de 5 años podamos recuperarnos para volver al 2019, que fue el año probablemente mejor en cobertura de matrícula, en asistencia a clases, en logros de aprendizaje, sobre todo en comprensión lectora y en matemáticas en primaria, que hemos podido obtener, ¿no?, en los últimos años. Volver otra vez ahí sería reiniciar el proceso de avance que veníamos teniendo. Hablando de esta distancia entre estos dos porcentajes que dan el colegio de profesores y el Ministerio de Educación, es necesario entonces una transparentar, ¿no?, y hacer un estudio serio para saber exactamente cuál es el porcentaje de ausentismo y tomar medidas al respecto, ¿no? Sí, y después sobre todo la evaluación que se haga de los chicos para el próximo año, que realmente es una evaluación realista que permita saber en qué condición está cada uno de los muchachos para poder continuar su proceso educativo. Porque no se trata de partir de supuestos que no se han conseguido, tampoco se trata de partir de ideales o de metas que no se van a conseguir, sino de hechos de dónde están los muchachos para poder realmente seguirlos acompañando en su proceso de aprendizaje, de obtener las competencias que hasta ahora no han podido conseguir. La evaluación
no va a ser una evaluación del muchacho, sino va a ser una evaluación del sistema para ver si es posible acompañar efectivamente a los chicos en la consecución de los logros y de los objetivos. De eso debería tratarse la evaluación, de tal manera que un plazo más largo, no será anual, sino bianual, podamos realmente obtener esos resultados, ¿no? Bien, pues padre, le agradezco muchísimo su tiempo y por haber compartido esta información con nosotros. No tienes por qué, más bien te agradezco yo por esta invitación. Saludos y a cuidarse. Listo, gracias, padre. Chao, Bien, chao. amigos, estuvimos con el padre Ernesto Cabaza. Él es director general de Fe y Alegría y también participa del Consejo Nacional de Educación. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de comprar, por supuesto, la edición impresa de mañana. Conmigo será hasta la próxima.